A continuación, nos va a exponer el abogado José Arias Uzcategui, gerente del Departamento Legal de Census Consultores, y el día de hoy nos va a comentar sobre el pago indebido y su probanza en el ámbito judicial. José es profesional del derecho con énfasis en derecho económico y empresarial. Actualmente se desempeña como gerente del Departamento Legal de Census Consultores, donde ha acumulado más de 8 años de experiencia ofreciendo asesoramiento tributario y representación legal en procesos judiciales. Posee una destacada formación académica, incluyendo un máster en Derecho de Empresas en la Universidad de Espíritu Santo, un diplomado en Derecho Laboral y estudios en Gerencia de Liderazgo del INCAE Business School. Además, es profesor invitado de Derecho Tributario de la Universidad del Río. Es abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y autor del libro La Corte dice tributaria, 100 preguntas básicas, 100 criterios judiciales, publicado en el 2023 y que se destaca como un profesional íntegro y sólida base académica y una trayectoria sobresaliente en el ámbito legal y tributario. Con esta introducción, para mí es un gusto presentar y dar la palabra a José Arias. José, bienvenido. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias al Instituto por la invitación. Y aquí un poco voy a hablar sobre este tema que es el pago indebido y su probanza en el ámbito judicial. Y aquí un poco creo que como antecedente es importante traer a colación que el pago, la devolución tributaria, de alguna forma representa un recurso fundamental para los contribuyentes que de alguna forma buscan recuperar los ingresos que han pagado de manera indebida al ente público. Este fenómeno se materializa cuando existe ya sea un desplazamiento ilegítimo, injustificado o sin causa del patrimonio del contribuyente hacia la administración. Y de esta forma se genera un crecimiento patrimonial injusto y no justificado, lo cual fundamenta la necesidad de la devolución de estos valores. Podemos decir de alguna forma que el principio del pago indebido se encuentra consagrado en el Código Civil, en el artículo 2195, que de alguna forma establece que aquella persona que por un error realiza un pago y demuestra que no está obligado a hacerlo, pues tiene derecho a repetir lo pagado. Este principio nos proporciona una base legal sólida para reclamar y obtener la devolución de los pagos indebidos, asegurando así pues, el derecho de los contribuyentes que se consideran afectados a recuperar estos montos. Y es así pues que esta figura se traslada al derecho tributario y se encuentra consagrada en el artículo 122 del Código Tributario. En Ecuador, un poco para entrar a este tema, tenemos 3 procedimientos para la devolución de pagos. Tenemos el pago indebido, tenemos el pago en exceso y el pago, la devolución de lo debidamente pagado. Y en esta ponencia, pues mi enfoque va a ser principalmente en análisis de la figura del pago indebido, aunque también se hará una breve referencia del pago en exceso para contrastar un poco cuál es la complejidad en la prueba del pago indebido comparándolo con el pago en exceso. Y de igual forma, pues ejemplificaré ciertos casos de manera didáctica que podrían darnos luces para establecer cómo podrían ser probados estos diferentes escenarios que establece el pago indebido dentro del ámbito judicial. Aquí creo que nos salta una pregunta, es ¿por qué se consideraría que el pago indebido resulta más complejo de probar que un pago en exceso? Pues aquí creo que es importante que tengamos como un antecedente que el pago en exceso, el procedimiento comienza con la presentación de la solicitud ante la administración tributaria y pues esta entidad tiene que emitir una resolución que puede ser aceptándola, puede devolver parcialmente o en todo caso puede negar la devolución. Y en caso de una negativa, se puede interponer un reclamo formal, lo que le permitirá al contribuyente pues, entrar en una segunda instancia administrativa, se podría decir, y así, en caso que se niegue dicha solicitud en esta segunda instancia administrativa, pues aquí sí es necesario ya recurrir a una demanda judicial. Y específicamente en lo que corresponde al pago en exceso, pues debe probarse que el valor que se debió pagar era inferior al que realmente pagó el contribuyente. Por el contrario, en la figura del pago indebido, no se cuenta con esta segunda instancia administrativa. En caso de una negativa por parte de la administración tributaria, la única opción es acudir a la vía judicial y pues a diferencia del pago en exceso, existe una necesidad de demostrar que el pago se lo realizó sin una causa justificada
de acuerdo a los supuestos que se encuentran establecidos en el artículo 122 del Código Tributario. Ahora, creo que es importante que exploremos de forma general cuáles son los requisitos específicos que deben cumplirse para que proceda una reclamación de pago indebido en sede judicial. Al respecto, ya la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia ha establecido de forma clara que para que prospere la solicitud de pago indebido es necesario tres requisitos fundamentales. Uno, que el pago efectivamente se haya realizado, se debe probar que efectivamente se realizó un pago. Dos, que la acción de pago indebido se le efectuó dentro del plazo de 3 años, es decir, que no ha operado la prescripción. Y tres, que es aquí donde se entra la complejidad del pago indebido, pues probar que el pago efectuado corresponde a uno de los escenarios establecidos para considerarse como un pago indebido. Ya un poco que hemos explorado estos requisitos fundamentales que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, creo que es importante que ya entremos a ver cuáles son estos escenarios establecidos en el artículo 122 del Código Tributario que nos determinan cuándo procede la restitución de lo pagado indebidamente. Y es así como vemos 4 escenarios claramente establecidos en este artículo 122 y nos dice que se configura el pago indebido cuando se realiza el pago de un tributo que no está establecido legalmente, cuando se paga un tributo del que hay una exención legal, cuando se realiza el pago sin que haya nacido la obligación tributaria correspondiente y cuando existe o se ha satisfecho un impuesto o un tributo de manera ilegal, exigido de manera ilegal o fuera de la medida legal. Entonces, aquí, esto con un poco un breve antecedente de la figura del pago indebido, pues creo que es importante comprender este proceso. Y también con el fin de analizar cuándo opera el pago indebido y de qué manera podría aprobarse en el ámbito judicial, creo que es importante analizar casos específicos que nos pueden dar ideas de cómo puede llegar a aprobarse en el ámbito judicial la figura del pago indebido. Entonces, dentro del primer escenario, el pago por un tributo que no se encuentra establecido legalmente. Esto ocurre cuando un contribuyente efectúa un pago por un concepto de un tributo que no ha sido formalmente establecido o modificado mediante el proceso legislativo adecuado. Este tipo de pago se lo considera indebido y pues da lugar a la devolución de lo pagado conforme le indica la ley. Aquí es importante recordar que todo tributo nace de la ley. Esto es lo que se conoce como el principio de legalidad. Y de allí que si el pago no corresponde a un tributo que se está obligado legalmente, pues constituiría y se configuraría el pago indebido sujeto a evolución. Este concepto de tributo no establecido legalmente se refiere a situaciones en las que se realiza el pago por conceptos que no están debidamente regulados por una normativa vigente. Específicamente en el contexto del sistema tributario, esto ocurre cuando se efectúan los pagos de diferentes tributos, de los tributos, esto es, impuestos, tasas o contribuciones, que no se encuentran de alguna forma legalmente establecidas conforme las disposiciones constitucionales y legales del país. Es decir, podríamos decir que no se respeta este principio de legalidad. Aquí, como de manera ejemplificativa, tenemos un caso el caso 11-804-2019-00463. En este caso, se trata de un contribuyente que había solicitado al GAT municipal la devolución de pago indebido y que en la etapa administrativa había sido negada. Y más o menos, ¿en qué consistía la controversia? Pues este contribuyente alegaba que había realizado el pago de una tasa de áreas verdes, el cual el municipio le había exigido al contribuyente en virtud de que había realizado una solicitud de una subdivisión o fraccionamiento de un terreno de ellos. Y el GAT municipal de Loja, de alguna forma, se basaba en el artículo 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, para decir que ellos estaban cobrando la tasa mencionada en este artículo 424. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí en este caso en específico? Pues que en el Tribunal Distrital de Contencioso Tributario se declaró con lugar la demanda, pero en un principio se había establecido que el pago se había configurado como indebido, toda vez que no se había realizado el hecho generador por parte del contribuyente. Sin embargo, ante el recurso de casación presentado por el GAT municipal de Loja, este proceso pasó a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia. Y ellos en su sentencia,
y en su resolución hicieron un análisis de este artículo 424, en el cual llegaron a la conclusión que esta tasa que supuestamente mencionaba el artículo 424 no correspondía a una tasa tributaria, pues no generaba la prestación ni de un servicio ni el uso de un bien que habilitaría la creación y cobro por parte del GAT municipal de Loja. Y es así que también alegaron que esto era un mecanismo alternativo de cumplimiento de una obligación legal y que correspondía a propietarios de predios que obtienen autorizaciones para, por ejemplo, crear urbanizaciones. Entonces, consideraron que no se configuró el pago indebido por no encontrarse establecido legalmente en una ordenanza. Entonces, aquí nos nace la pregunta: ¿cómo se prueba la existencia de un pago indebido que no está establecido legalmente? En este caso en específico, podemos decir que en términos generales, cuando se presenta un pago indebido por este escenario, debemos identificar que el tributo en cuestión no está legalmente establecido. Esto es demostrar que el tributo o no fue aprobado conforme al proceso normativo adecuado, que no se encuentra publicado oficialmente o que el mismo ya no está vigente. Por lo cual puede hacerse incluso mención, podríamos hacer una mención a los registros oficiales pertinentes de cada uno de este tributo. Por otro lado, esencial reunir la documentación que respalde el pago realizado. En este caso en específico se probó que efectivamente se había realizado el pago de una tasa y esto no fue incluso esto no fue controvertido por parte del GAT municipal de Loja. Y creo que es importante también presentar prueba documental que de alguna forma se encuentre relacionada a la supuesta configuración del hecho generador. ¿Y por qué menciono esto? Pues según el Código Tributario, la obligación tributaria surge al configurarse el hecho generador. Y en caso de encontrarnos ante un tributo, ya sea derogado o que al momento de configurarse el hecho generador el tributo aún no estaba vigente, pues es de suma importancia establecer y probar las fechas en las cuales se configuró el mencionado hecho generador del tributo, el que he pagado indebidamente. Ahora bien, un poco ya pasando al siguiente escenario, esto es el pago de un tributo del que hay una exención legal. Este se define como un pago que se realiza de un tributo del cual la ley prevé una exención específica, pero que, ya sea por un error o una malinterpretación, ha sido pagado de todas formas. Es decir, podemos decir que se trata de un pago que no debería haberse hecho porque la ley establece que no es necesario pagar ese tributo en ciertas circunstancias específicas. Aquí tenemos un caso, el 01501-2015-0003, que se ha puesto de manera ejemplificativa. Este caso era un contribuyente, una persona, en este caso una señora, que actuaba a nombre propio y como apoderada de sus hijos, en virtud de un pago indebido que ella consideraba que se le había cobrado a su difunto esposo. Y aquí un poco la controversia se centraba en que la señora alegaba que su esposo fallecido, pues fue funcionario público de una institución, creo que el Ministerio de Obras Públicas, y que al momento de que renunció y se le pagaron sus indemnizaciones laborales, mencionaba que se le retuvo el valor de 6.230,40 sobre una bonificación que provenía de un contrato colectivo por jubilación. Entonces, aquí se alegó por parte por la parte actora que específicamente, este ingreso que había generado una retención por parte del empleador, era un ingreso que estaba exento de conformidad a la ley de régimen tributario interno. Y efectivamente, dicho artículo nos dice que los ingresos obtenidos por los servidores y funcionarios públicos por la terminación de sus relaciones laborales, pues estarán exentos y establece ciertas reglas, ciertos límites, de acuerdo a diferentes normas que hace referencia al mencionado artículo. Entonces, cómo se prueba la existencia de un pago indebido cuando existe una exención legal? Es esencial, pues, presentar una combinación de documentación y una argumentación legal sólida. En este caso en específico, se probó el pago efectuado con el formulario 107, que se evidenció que el empleador había realizado una retención, y se probó la naturaleza del ingreso sobre el cual se había hecho la retención. Y esto se lo hizo mediante el acta de finiquito que certificaba la terminación de la relación laboral y el valor, la liquidación recibida, y también cuál era la naturaleza de esta renta recibida. Por ende, cuál el motivo de su exención. Entonces, cuando nos encontramos ante este escenario, es importante demostrar
identificar claramente primero cuál es la naturaleza de la exención y su relevancia en el contexto del caso, y mediante diferentes pruebas documentales, testimoniales o incluso informes periciales, nos puede ayudar para servir, nos puede servir para de alguna forma determinar la configuración de la exención que permitiría la solicitud del pago indebido sea a nuestro favor. Respecto al siguiente escenario, que es el pago indebido sin que haya nacido la obligación tributaria, aquí, en este caso específico, se realiza el pago pese a que no se ha producido el hecho generador que da origen a dicha obligación tributaria. Para que se considere un pago indebido en este caso, es necesario probar que el hecho generador, que es el acontecimiento clave para que nazca la obligación tributaria, no ha ocurrido. Entonces, aquí es importante mencionar que el hecho generador es fundamental para el impuesto, ya que su ocurrencia es lo que da origen a la obligación de pagarlo. Por ejemplo, cuando se obtiene en el impuesto de renta es obtener ingresos de fuente ecuatoriana. Y aquí un poco tenemos este caso súper interesante que lo llevó el Tribunal Distrital del Contencioso Tributario de Guayaquil, el 09501-2020-0065. En este caso específico, una compañía alegaba que se había realizado el pago indebido del impuesto a salida de divisas. De forma resumida, la compañía alegaba que había realizado el pago de un valor al exterior a un proveedor de forma errónea. Es decir, tenía que pagarle a la compañía X, pues, y le realizó la transferencia a la compañía Y. Y es así que ellos alegaban que en virtud de que había sido un error y que el valor había retornado al país, pues no se había configurado el hecho generador del impuesto sobre divisas, y solicitó esta devolución al Servicio de Rentas Internas, quien lo negó. Esto pasó al ámbito judicial y de alguna forma el argumento del SRI pues era que el hecho generador efectivamente se había realizado, pues el dinero había salido. Sin embargo, ¿qué fue lo que señaló el Tribunal de Guayaquil? Pues que el pago realizado en el momento en que había retornado no se adecuaba, no se había configurado el hecho generador, pues dicho pago no se adecuaba al concepto de divisa establecido en la ley. Entonces aquí de forma general, ¿cómo se prueba la existencia de un pago indebido sin que haya nacido la obligación tributaria? En el caso de Expuesto, específicamente, esta compañía presentó diferente prueba documental, como era la transferencia de los valores al exterior, la retención del impuesto de salida de divisas realizado por el banco, con lo cual se probó el pago. Se presentó diferentes documentaciones de carácter electrónicos. Estamos hablando de correos electrónicos que había tenido la compañía con el proveedor al que se le pagó de forma errónea, y donde ellos reconocían que efectivamente dicho valor no le pertenecía a ellos, y también la confirmación de la devolución, de que la compañía del exterior le había de alguna forma informado que había devuelto los valores. De igual forma, se probó el reverso de la transferencia con el estado de cuenta bancario, que de alguna forma demostró la devolución del monto transferido. Y aquí fue súper importante el informe pericial presentado por la compañía actora, ya que el informe pericial de alguna forma lo que verificó fue que la transferencia que generó la retención no fue registrada como un pago de una obligación ni presente o futura, y que el valor de la transferencia reingresó a la compañía en la empresa, por lo cual se cancelaba la cuenta por cobrar. Aquí creo que es de suma importancia hacer un paréntesis sobre este registro contable que debe ser probado en los procesos judiciales. ¿Y por qué? Porque hace poco vi una sentencia del Tribunal Distrital del Contencioso Tributario de Quito, en el cual ellos resaltaron la importancia de registrar los montos a recuperar de las administraciones tributarias como cuentas por cobrar. Ellos señalaron que es crucial que los pagos indebidos sean contabilizados correctamente para de alguna forma asegurar una recuperación adecuada. Por ende, entonces es importante que los valores que van a ser reclamados como pago indebido, pues deben ser reflejados como unas cuentas por cobrar a la administración tributaria en sus libros contables, y esto debe ser de alguna forma presentado en el proceso judicial, lo cual nos dará la fuerza para probar que efectivamente dicho pago es indebido. Por último, el último escenario que nos encontramos en el artículo 122 es el pago indebido satisfecho, exigido ilegalmente o fuera de la medida legal. En este caso, pues el tema del pago indebido satisfecho, exigido ilegalmente surge
en situaciones donde la autoridad fiscal exigen o reciben pagos que no están legalmente justificados. Podemos decir que se refiere a aquellas situaciones en las que un contribuyente realiza un pago que no está justificado por la ley o que ha exigido sin cumplir con el debido proceso legal. Y por otro lado, el pago indebido fuera de la medida legal, podemos decir que se refiere a situaciones en las que se efectúan pagos que exceden lo permitido por la ley o los acuerdos internacionales. Aquí tenemos un caso, y un poco lo mencionaba la ponencia anterior, el juicio 17510-2020-00223, en el cual se realizaba o una compañía había solicitado un pago indebido al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, pues ellos consideraban que habían realizado el pago de aranceles superiores al máximo permitido por los acuerdos internacionales con la OMC. La empresa de alguna forma argumentaba que este arancel mixto que está impuesto por el decreto ejecutivo 367 excedía el techo arancelario consolidado para la mercancía que ellos estaban importando en virtud del marco de la Organización Mundial de Comercio. Aquí, ¿cómo se probó la existencia del pago indebido exigido ilegal, fuera de la medida legal? Pues aquí jugó un papel importante el informe pericial, que fue presentado por la parte actora como su medio probatorio. En este contexto, fue fundamental este informe pericial, pues demostró que el pago de aranceles mixtos en ciertas mercancías excedían los límites consolidados por los acuerdos internacionales, los límites que no estaban implementados en el sistema aduanero. José, te interrumpo brevemente, nos quedan 5 minutos. Listo, gracias. Aquí un poco ya para ir finalizando esta última figura, como resultado, en otros casos, la SENAE no cuestionó las cifras reclamadas, limitándose únicamente a señalar que el sistema informático no permitía o no había implementado estos techos consolidados establecidos por la OMC. Y es así que la Corte Nacional de Justicia procedió a aceptar el pago indebido solicitado por el importador, pese a que en otros casos similares ya había procedido a negar solicitudes similares en este sentido de pagos realizados fuera de la medida legal de los acuerdos de la OMC. Entonces fue súper importante este informe pericial para demostrar que efectivamente el pago realizado en virtud de estos aranceles mixtos pues superaba en ciertos productos, en ciertas mercancías, este techo consolidado, este porcentaje que fue de alguna forma tocado por la ponencia anterior. Entonces, ya para terminar un poco esta ponencia, como conclusiones podemos decir que la dificultad radica en demostrar ya sea la falta total o parcial de la base legal para la obligación tributaria. Es crucial que se pruebe el pago del tributo, el plazo de prescripción de 3 años que nos encontramos en este plazo y que el pago fue indebido para que prospere nuestra solicitud. La prueba nos representa un desafío significativo para los contribuyentes y entidades que se encuentran de una forma afectadas por exigencias tributarias erróneas, como pagos por tributos no establecidos legalmente o de alguna forma exigidos de manera ilegal. Entonces creo que es esencial demostrar que el pago realizado se encasilla en alguna de las causales establecidas en el artículo 122 del Código Tributario para que de esta forma proceda nuestra devolución. Y pues muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Listo, muchas gracias José, gracias por la excelente ponencia. Un poco resumiendo lo que José nos comentó el día de hoy, nos habló sobre el pago indebido y su probanza en el ámbito judicial, nos comentó cómo esta probanza requiere pues una cuidadosa preparación, obviamente, y sustentación para las pruebas documentales. Nos habló sobre la correcta interpretación de las normas tributarias, sobre la presentación adecuada para la evidencia fundamental, las diferencias sobre el pago indebido, exigido ilegalmente, fuera de medida legal, la diferencia con el pago en exceso y por sobre todo y lo más importante, nos trajo las sentencias actualizadas y cómo se ha estado solucionando y decidiendo sobre estas materias actualmente. Con esto damos por terminado el panel sobre la actualidad jurisprudencial, últimas tendencias. Agradezco a los panelistas John Arias y José Arias por habernos traído los temas actualizados que nos comentaron el día de hoy.